La emoción es una cuestión biológica. Pasa que estamos tan acostumbrados a decir la emoción, por ejemplo, al amor, a la vergüenza, al sufrimiento, a todas estas cosas que en realidad son sentimientos, ¿no? Donde interviene la mente, ya no hay emoción. Porque la emoción, recuerden que no es cómo me siento intelectualmente, sino es cómo me siento biológicamente, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho con chicos adolescentes y los chicos adolescentes generalmente todo es tristeza, ¿viste? O sea, ¿cómo estás? Y estoy triste, te dicen. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, pero me sentí triste. O sea, toda emoción negativa, ellos la engloban en la tristeza. Como que la tristeza englobaría todo lo que no es feliz. O sea, como que hay una polaridad, ¿viste? O estoy feliz o estoy triste. No hay términos medios. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo heredar de mis ancestros, digamos, que yo puedo aprender de mis padres, tutores, tíos, maestros, demás, a lo que yo le voy a decir miedo, a lo que yo le voy a decir ira, a lo que yo le voy a decir asco, ¿no? Es decir, las 6 emociones básicas, yo puedo aprender, es más, tengo que aprender de alguien, porque si no, imagínate que todo el tiempo estás sintiendo algo nuevo y vos decís, ¿y esto que estoy sintiendo qué es? ¿Cómo se llama? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque suponete la adrenalina. La adrenalina hay muchas veces que está buenísima. Si estás haciendo un deporte extremo, si estás con tu pareja, intimando, si estás, qué sé yo, en un recital de la banda que te gusta, la adrenalina está buena en ese momento. Pero en un ataque de pánico la adrenalina no está buena. O cuando tenés miedo porque estás en una calle peligrosa o en una zona peligrosa o en la oscuridad, no está buena. Entonces, yo puedo aprender del otro, pero ¿qué pasa, Adrián? Que lo que yo aprendo es lo que yo creo que el otro estaba sintiendo. Sintiendo es cuerpo, ¿sí? Es sensación física, biológica, lo que te hace sentir hambre, frío, la adrenalina que la podemos traducir como, qué sé yo, como miedo junto con el cortisol, ¿viste? O la serotonina que la podemos traducir como una sensación de tranquilidad. Pero esto que nosotros estamos acostumbrados a decir la emoción, en realidad es cómo yo traduzco cerebralmente lo que siento a nivel biológico. Imagínense el bebé cuando nace. Este es el mejor ejemplo, ¿no? El bebé nace y, y no tiene un mundo verbal o un conocimiento como para decir tengo hambre, necesito que me cambien el pañal, tengo gases, ¿viste? Eso que yo siento como bebé, tengo que llorar para que la mamá me dé la comida o me cambien o lo que sea, o me ayuden con los gases, ¿no? Y lo único que sé es llorar. Sé que si lloro, obtengo la recompensa, ¿no? Y el cerebro se mueve en base de recompensas. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Todo lo que nosotros vamos haciendo se basa en obtener una recompensa para algo. Entonces, cuando, por ejemplo, en una discusión tenés la razón, se libera oxitocina y dopamina en tu cerebro. Y vos decís, ah, yo sabía que tenía razón, ¿no? Y la sensación de satisfacción cuando comemos, se libera dopamina y oxitocina en el cuerpo, ¿no? Entonces, todas estas emociones que yo siento en mi mente, en realidad son producto de algo que sentí en el cuerpo. Vieron que en el video yo hablo, por ejemplo, del hambre. Tengo la sensación de hambre en el estómago y yo la traduzco intelectualmente como hambre. Yo le puse hambre. Pero ¿y si me voy a vivir a otro planeta o a otra cultura donde no existe eso? O donde no existe la ira, o donde no existe la envidia o la lujuria, o, ¿entendés? O sea, yo puedo aprender a nombrar algo que yo veo en el otro, pero yo en realidad no sé qué le está pasando al otro. No sé si está teniendo serotonina, dopamina, endorfinas o lo que fuera, ¿no? Y acá está esta frase que es muy importante. Yo solo sé lo que yo pienso y lo que yo siento. Lo que los demás piensan o sienten solo me lo puedo imaginar. ¿Sí? Y a eso le vamos a poner una frase compañera.
los pensamientos no son reales, no son una realidad, son pensamiento, son ideas, son cosas que yo me puedo imaginar que está cayendo un meteorito y que va a chocar con la Tierra y nos vamos a morir todos, pero porque me lo imagine no va a ser verdad. Pero ¿qué pasa? El inconsciente escucha la mente consciente y dice, uy, miedo, ataque de pánico, qué sé yo, porque te viste todas las series, te hiciste una maratón de las series del fin del mundo, o de vampiros, o de alguna cosa que te generó impotencia o ansiedad, ¿no es cierto? Y entonces tu mente se queda pegada a eso. Comportamientos automáticos, ¿sí? Ok. Veamos el siguiente concepto. Nosotros tenemos 4 niveles de competencias, ¿sí? Ujú. ¿Qué es una competencia? Una competencia es cuando yo sé hacer algo, digamos, cuando yo manejo algo. Primero está la incompetencia inconsciente. Por ejemplo, una incompetencia inconsciente es que yo no sé que no sé hacer algo, ¿sí? La primera vez que me dan una bicicleta, yo no sé que no sé montar la bicicleta y me subo y me caigo. Y entonces digo, ajá, no sé montar en bicicleta. O la primera vez que me subo a un avión y yo digo, pero si yo he jugado videojuegos, me puedo subir al avión y manejarlo, ¿no? Y no lo sé manejar. Entonces me doy cuenta de que no sé hacer algo. Ese es el segundo estadio, que es la incompetencia consciente, ¿sí? Cuando yo no sé, cuando yo sé que no sé hacer algo, quiero aprender a hacerlo ahora, ¿cierto? Porque acabo de descubrir que no lo sé hacer. Entonces, aprendo, hago un curso, hago una terapia o lo que fuera, y empiezo a entrar en la competencia consciente. Competencia consciente es cuando yo me subo a la bicicleta y empiezo a pedalear, ¿sí? Quizás con las rueditas de entrenamiento, después le quito las rueditas de entrenamiento, pero voy a estar varios días. Sí, en un momento ya puedo tener el equilibrio en la bicicleta, pero no soy un experto en bicicleta, ¿no es cierto? O sea, esa es la competencia consciente. Ya sé cómo funciona la bicicleta, ya sé cómo conducir el automóvil, ya sé cómo conducir el avión, ¿sí? Y luego llega la competencia inconsciente. La competencia inconsciente es cuando yo lo sé hacer ya automáticamente. Cuando yo monto la bicicleta y ya pedaleo. Cuando me subo al coche, lo enciendo y conduzco. Y a veces hasta llego al destino sin saber por dónde fui, ¿no es cierto? Cuando hago algo automáticamente, se llama una competencia inconsciente. ¿Por qué pasa esto? En la sabiduría de nuestra biología, de nuestras neuronas sobre todo, cuando yo estoy repitiendo una conducta durante un periodo de tiempo, se crea una red neural, es decir, muchas neuronas que son las encargadas de tener alojados los programas, ¿no? Que dicen, por ejemplo, montar en bicicleta, o conducir el auto, o conducir el avión. Y esas neuronas se van cada vez ampliando más, porque mientras yo más voy tomando conocimiento, experiencia y más voy practicando, hasta el momento en que ya sé hacerlo. Para la competencia consciente necesito 21 días de práctica para que una red neuronal se conforme y se quede en mi mente. Si yo no practico durante 21 días, esa red neuronal se pierde, porque el cuerpo es ecológico y económico. Entonces dice, a ver, esto no es muy interesante porque no lo he seguido haciendo, entonces chao, lo pierdo. En cambio, si yo continúo con estos 21 días de práctica, después vienen las 10.500 horas. Si ustedes han escuchado hablar a los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, hablan de las 10.500 horas de práctica. Messi, Michael Jordan, qué sé yo, todos los superatletas. Claro, ¿por qué juegan tan bien en su deporte? Porque practican todo el día, 24 horas, los guitarristas virtuosos, ¿no es cierto? Los músicos y todo esto, porque ya tuvieron sus 10.500 horas de práctica, es decir, que lo hacen de forma inconsciente. Yo decía, la maravilla de nuestra mente es que cuando la mente detecta que estás aprendiendo algo, que lo estás repitiendo, 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 dice, listo, esto ya lo manejo, entonces lo paso al inconsciente. Al sistema nervioso inconsciente, que ya vamos a ver los sistemas nerviosos, ¿no? Pero
¿Por qué? Porque la mente consciente maneja hasta un 12% quizás de masa cerebral. La mente inconsciente maneja 90 y pico de masa cerebral. Entonces me conviene guardar en el disco grande, ¿no es cierto? Es como si yo dijera, ¿para qué lo voy a tener en el teléfono? Lo mando a la nube, si en la nube tengo más espacio, o lo mando a un disco rígido para guardar mis fotos o lo que sea. No voy a ocupar la computadora para eso, ¿no? Esa es la historia con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la emoción, cuando yo la siento y me acostumbro de chiquito, queda improntada de esa forma, ¿no? Queda como una competencia inconsciente. Y entonces, ahora yo sé que este sentimiento que me provoca la adrenalina, le digo miedo. A este sentimiento que me provoca la oxitocina, le digo amor. Al otro que me provoca la dopamina, le digo diversión, ¿no es cierto? Al que me provoca la serotonina, le digo satisfacción, y así. Entonces, es como que yo sé que cuando me ruge la panza, tengo hambre. Es como yo supe aprender de chiquito a controlar el esfínter y ya no me oriné más encima, no necesité más pañales. Todas esas cosas biológicas son competencias inconscientes, están arraigadas, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo a lo largo de la formación cómo es el transcurso, de que una emoción se puede convertir en una enfermedad, pero piensen en el ataque de pánico, por ejemplo, como una emoción. Es una emoción. La emoción del miedo, la emoción de la impotencia, la emoción de la ansiedad, multiplicada y enciende todas las alarmas del cuerpo, ¿no es cierto? Pero es una emoción, o sea, no hay cura para el ataque de pánico porque es una emoción. Es como si quisieras curarte del amor o de, qué sé yo, del sufrimiento. No hay cura, es una emoción que la vas a sentir seguro en algún otro momento. Entonces, se trata de entrenarme para que cuando me pasen las cosas a las que yo reacciono de esta manera, cambio esta reacción y reacciono de la manera más agradable, la nueva, ¿sí? Que nosotros vivimos en un pueblo en la montaña, se llama Mendoza, ¿sí? Ujú. Muy, muy lejos del mar y de cualquier cosa verde, es un desierto. Y acá hay muchas personas que sufren hipotiroidismo, que es por la falta de yodo generalmente, ¿sí? En cambio, la gente que está cerca del mar, como en Buenos Aires, por ejemplo, en lugares costeros de la Argentina, sufren más de hipertiroidismo o de conflictos como tiene un nombre así, Hashimoto, ahí está, un nombre chino así, el Hashimoto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una estadística, una encuesta acá en Mendoza y le pregunto a la gente, claro, van a haber más personas con hipotiroidismo que con hiper. Y si voy a Buenos Aires, van a haber más con hiper que con hipo, ¿viste? Y si voy a Colombia, la gente va a querer probar el mate argentino. Y si vengo a Argentina, nos morimos por el café colombiano, ¿viste? Entonces, la estadística está reducida al grupo en que se prueba nada más. Entonces, que a vos te digan esta situación, nosotros le decimos conflicto de diagnóstico y conflicto de pronóstico. Y es realmente un problema para la humanidad. Por eso me alabo al genetista que te habló de esa manera. Nosotros tuvimos una genetista que hizo el curso con nosotros hace unos años y ella nos dijo que no sabemos, que en el 98% del ADN no sabemos qué hay todavía. Falta mucho, mucho, mucho por explorar y por aprender del ADN, pero que con lo que ellos han visto, ellos no podrían decirte si uno tiene tendencia al cáncer de mama o al celiaquismo o a la, qué sé yo, tiroidismo o lo que fuera, ¿no? Lo que sí es hereditario son las emociones. Eso es lo transgeneracional. Atento a que las emociones son biológicas, no el miedo, la ira. O sea, eso es como yo lo traduzco, ¿sí? Lo que yo heredo de mis ancestros, de mis progenitores, y ellos heredaron de lo suyo y así, 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 se va haciendo una gran base de datos, son cuestiones de ADN biológicas. Y entonces, si vos ves, por ejemplo, las hienas, ¿cómo saben que se tienen que reír? Porque lo heredaron en el ADN, ¿entendés? Si vos ves las gatitas, que vos decís, como una gatita que yo traje a mi casa con 45 días, tuvo cría y sabe cómo ser mamá, cómo parir, cómo mantener los gatitos, y ella, ¿viste? Porque está en el ADN.
¿Te acordás la película El regreso a la Laguna Azul? Quizás Ajá, los más jóvenes no la conozcan, ¿no? Pero es sí, una pareja de bebés que se queda perdida en una isla sí. y después crecen y saben todas las cosas, ¿viste? La sexualidad, tienen un hijo y todo. O sea, ¿por qué? Porque todo viene en el ADN. Es cuestión de que vos te enfrentes a la situación para que tu ADN te dé una respuesta a esa situación. Por ejemplo, si te enfrentas a una situación de frío, tus genes te envían a temblar el cuerpo para que los músculos tiemblen y se caliente. ¿Sí? Si vos tenés una situación de calor, tu ADN envía a que transpires, ¿viste? Que sudes, para que puedas refrescar la piel. ¿Sí? Si te intoxicaste con hongos en mal estado o cualquier comida, tus genes envían el programa de que vomites para sacarlo intoxicado, o que tengas diarrea para sacarlo intoxicado, ¿no es cierto? Eso es lo que heredamos. Pero ¿qué pasa? Heredamos y aprendemos, sobre todo, a cómo reaccionar ante las situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la diabetes es un conflicto de traición, ¿sí? Y sobre todo de traición familiar o de alguien que vos considerás familiar. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá, su papá, se murió de cáncer al páncreas, no le fue suficiente la diabetes, o sea, su páncreas tuvo cáncer fulminante, porque sus hermanos lo traicionaron. Mi mamá vivió con esa espina clavada, digamos, ¿no? De la traición, de que las familias son unos estafadores, ¿viste? Que te traicionan, entonces que había que andar con cuidado. Y ella me crió de esa manera, ¿entendés? Con que no hay que confiar de nadie, ni siquiera de la familia se puede confiar porque tus hermanos te pueden dejar en la calle o hacerte meter preso, ¿viste? Entonces no es que heredo, sino que aprendo la predisposición a sentir la traición de esa manera, ¿entendés? De la manera en que la sintió mi abuelo y tuvo el cáncer. Mi mamá la sintió menos porque no supo realmente qué sintió mi abuelo. Ella sintió que ella vio cómo traicionaron a su papá y entonces tuvo diabetes y yo no. Y ninguno de mis tres hermanos tampoco. Porque hemos ido manejando estas situaciones para no generar, ¿viste? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que yo heredo un programa, un qué hacer sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo heredar ser desconfiado, ¿entendés? Y entonces la tendencia a ser desconfiado me puede generar conflictos que desencadenen en enfermedades. Por ahora debemos decirlo así, después vamos a saberlo todo, pero por ahora debemos decirlo así, ¿sí?